El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pide a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal amigos? Ese fenómeno acústico que escuchas lo llaman eco y que es como una especie de sonido lejano que se percibe débil y confuso, es en realidad la vida. Porque la vida es un eco. Lo que envías regresa. Lo que siembras cosechas. Lo que das, eso es lo que obtienes. Es tiempo de Cuaresma y durante este tiempo se nos habla muchas veces acerca de la importancia de renunciar al pecado, renunciar a los vicios, a quienes renuncian al chocolate o simplemente a ver su programa favorito. Pero también, más que renunciar, es tiempo de dar. Sí, tiempo de dar amor, tiempo de dar perdón, tiempo de dar tolerancia, tiempo de dar vida, tiempo de dar presencia. Aprendamos a dar para poder recibir. Y si no estás recibiendo lo que tú deseas, pregúntate, ¿qué es lo que estás dando? Es tiempo de dar como también de renunciar. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9, versículo del 14 al 15. Y encontramos en este texto del Evangelio cómo los seguidores de Juan el Bautista en cierta ocasión se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta. Claro, Juan el Bautista para este momento ya había sido encarcelado como también ejecutado. Sin embargo, muchos de sus discípulos seguramente permanecieron, ¿sí?, en aquel lugar. Muchos de ellos, por supuesto, fieles todavía a las enseñanzas de Juan el Bautista. Si bien Juan el Bautista había señalado a Jesús como el Cordero de Dios y muchos de sus seguidores le siguieron, entre ellos Andrés, el hermano de Simón Pedro, como nos lo dice el Evangelio, muchos otros, por supuesto, permanecieron fieles hasta el final a las enseñanzas de este gran profeta, del precursor, del heraldo, Juan el Bautista. Es así como varios de ellos se acercaron a Jesús, dice el Evangelio, y escuchemos la pregunta que le hicieron al Maestro, a Jesús. Nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Interesante. El ayuno era una disciplina que hacía parte de la piedad de los judíos. De hecho, ellos estaban obligados a ayunar una vez al año, como mínimo, diríamos, como mínimo. Dice la palabra de Dios en el libro del Levítico, en el capítulo 23, versículo 27. El día 10 del mismo mes séptimo será el día del perdón, el día de la expiación, el día del perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno y quemar una ofrenda en honor del Señor. Es decir, que por ley ellos estaban obligados a ayunar una vez al año, el día del perdón. Sin embargo, podemos descubrir en el Antiguo Testamento que el ayuno hacía parte de la vida de los judíos fieles. Y era como una expresión de dolor como también de humillación. Y vamos a encontrar en la Biblia, por supuesto, grandes personajes que ayunaron. Estamos hablando de Moisés, Daniel, estamos hablando de David, estamos hablando de Esther. Y por supuesto, ni se diga, en el Nuevo Testamento hablamos también de Jesús, el cual ayunó antes de su ministerio público. O sea que el ayuno era una disciplina, era una práctica, sí, que podemos decir hacía parte de la vida de los judíos. Y vuelvo y repito,
Y regularmente encontramos que el ayuno está asociado a una expresión de dolor como también de humillación, de humildad, si ustedes quieren, ante el Señor. Hay un texto que es el Salmo 35, que precisamente nos habla de esa experiencia de David, ¿no? David que sentía que muchos se oponían a él. Qué interesante, ¿no? David era consciente de que tenía muchos enemigos, claro que sí, y que lo atacaban constantemente. Y dice la palabra de Dios que David, sintiendo la resistencia de sus enemigos, él ora. Pero la oración, qué interesante, la vamos a encontrar en el Salmo 35, en el versículo 13. Dice que David se ponía ropas ásperas y ayunaba, y en su interior no dejaba de orar. ¡Qué interesante! Se ponía ropas ásperas y ayunaba, y en su interior no dejaba de orar. Y dice, andaba yo triste y decaído, como si estuviera de luto por mi madre. ¡Qué interesante! Por un amigo o por mi hermano propio. Vemos entonces ese gran contexto. El ayuno asociado al dolor, a la humildad ante Dios, si ustedes quieren, a la humillación ante Dios, como también a la oración. Sí. ¿Por qué el ayuno? Es una práctica tan importante para nosotros. Y digo importante porque realmente lo ha sido y lo tiene que ser. Cuando nosotros leemos incluso el Nuevo Testamento, descubrimos que Jesús oró y ayunó, estuvo en el desierto y allí estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Pero también encontramos, por ejemplo, que Saulo, como también Bernabé, fueron elegidos para el ministerio del Señor después de un momento de oración y de ayuno, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13. La iglesia primitiva ayunaba como también oraba. ¿Por qué el ayuno es esencial en la vida del cristiano? ¿Sabes por qué? Porque el ayuno nos abre a la presencia de Dios, nos acerca a la presencia de Dios, nos sensibiliza a escuchar la palabra de Dios. Sí, el ayuno es esencial y tiene que ser parte también de nuestra vida. Y qué hermoso que la iglesia nos lo propone como una práctica durante la Cuaresma, como una disciplina que estamos llamados a practicar durante la Cuaresma. Escuchemos lo que hoy Jesús, porque no hemos terminado el evangelio de hoy, escuchemos lo que Jesús le respondió a los discípulos de Juan el Bautista cuando le hicieron esta pregunta. Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Jesús utiliza una figura literaria bastante conocida por los judíos, claro. Una boda, recordemos que una boda era todo un certamen, todo un acontecimiento que duraba alrededor de 8 días. Y básicamente las puertas estaban abiertas para los amigos íntimos, donde ellos venían a compartir la alegría de los novios. Esto era una fiesta total. Sí, era un parrandón, si ustedes quieren. Y Jesús dice, cuando el novio está con ellos, no tienen por qué estar de luto. Claro, era obvio. Pero va a decir el Señor, y esto me encanta, pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. O sea, hay un momento para hacer el ayuno. La Biblia nos habla acerca del ayuno de Jesús. Vuelvo y repito, que aconteció después de su bautismo, cuando él fue guiado, llevado por el Espíritu al desierto, y allí estuvo ayunando en el desierto 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios, y luego fue tentado por el enemigo. No tenemos otro relato donde nos hables acerca del ayuno de Jesús, pero lo cierto es que él lo hizo, y vuelvo y repito, y los primeros cristianos también lo hicieron, y esto es una práctica que ojalá fuera parte de nuestra vida. Hoy día se habla mucho del ayuno intermitente. Sí, hay quienes ayunan para bajar de peso, claro, para mantener una buena figura, sí. Y le llaman de hecho el ayuno intermitente, el 2-5, es decir, comes 5 días y ayunas 2 veces a la semana. Otros comen hoy y mañana no comen y le llaman el ayuno intermitente. Sin embargo, lo hacen, yo diría, con un propósito vanidoso, por supuesto, mantener una buena figura.
No se trata de eso. No estoy en contra de ese ayuno. No, para nada. Porque creo yo también que es importante buscar la salud. No. Pero lo más importante es buscar la salud espiritual. ¿Y sabes por qué el ayuno es fundamental para nosotros? Porque nos afianza en nuestra fe. Porque nos acerca al Señor. Y sobre todo porque nos abre a las cosas nuevas que Dios nos quiere revelar, que Dios nos quiere mostrar. En esos momentos de dolor, cuando sientas que tienes personas que se oponen a ti, que buscan destruirte, que buscan hacerte daño, en esos momentos de desolación, de tristeza, de humillación, ayunemos y oremos. Y que ojalá el ayuno y la oración también cumpla otro propósito fundamental que tiene el ayuno, y es sensibilizarnos ante las necesidades de los demás. Sí, sensibilizarnos ante las necesidades de los otros. Cuando yo ayuno me doy cuenta de que yo tengo mucho y que hay otros que tienen menos que yo. Por lo tanto, puedo compartir también con ellos las bendiciones de Dios. Hay muchos que dejan de comer muchas cosas, pero ¿qué hacen de pronto con el dinero con que regularmente hubieras comprado todo lo que te comes? Simplemente lo guardas para ti. ¿Y sabes algo? La iglesia nos invita también en este tiempo a usar ese dinero para ayudar a los demás, para hacer obras de caridad. De hecho, Isaías, que me encanta mucho este profeta, en cierta ocasión habló del ayuno que le encanta a Dios y dijo: el ayuno que a mí me agrada. Estamos hablando de lo que dice el Señor, de lo que dice Dios. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompa las cadenas de la injusticia y desate los nudos que aprietan el yugo. Qué hermoso, dice la palabra de Dios. En que deje libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía. En que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. En que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. ¡Qué palabra más poderosa! Este es el ayuno que le gusta al Señor. Que compartamos el pan con el hambriento, que compartamos el techo con el que está en la calle, o el vestido con el que está desnudo. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros hacemos esto y no dejamos de socorrer al semejante, dice esta promesa, entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. ¡Qué hermoso! Cuando tú ayudas a tus semejantes, la luz de Dios brilla sobre ti y tus heridas sanarán pronto. Esta es una promesa de Dios. Esta es una promesa bíblica. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de orar. Tiempo de ofrecer a Dios esos pequeños sacrificios. Y que ojalá, si hoy de pronto decimos, voy a dejar de comer hoy. Sí, recordemos que el ayuno en la Iglesia Católica estamos, por supuesto, ¿no? Invitados a ayunar, o mejor, obligados a ayunar, los mayores de 18 años y menores de 60, es decir, hasta los 59 años. Y ayunamos, por supuesto, miércoles de ceniza, como también el Viernes Santo. Sí, y esto es como algo que la iglesia nos pide que hagamos. Pero tú puedes ayunar el día que tú quieras. Sí, y ayunar básicamente consiste en una comida sólida en el día. Sí, puedes comer otras cositas pequeñas, livianas en el día, pero hoy me voy a comer una comida sólida. Y de pronto puede ser la cena o puede ser el almuerzo, lo que tú quieras. Y quizás con lo que comprarías otras comidas, ese dinero lo compartes con alguien que está pasando por una gran necesidad. Y qué hermoso sería hacerlo. Estaríamos cumpliendo algo que nos pide Dios en su palabra, pero también estaríamos viviendo una cuaresma mucho más profunda. Llegará el día en que sí ayunarán. Y este es el día. Este es el momento para hacerlo. Que Dios nos siga acompañando en esta cuaresma, que ojalá podamos recoger muchos frutos y que el Señor nos dé la gracia de perseverar siempre en la escucha y en la práctica de su palabra. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy
Doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.